Shalom, comunidad, Shalom, estamos, ¿cierto? Esta semana, este día, escuchando eh, videos, ¿cierto? Estudios, leyendo comentarios de la porción llamada de Alotja, ¿cierto? Bueno, según el conteo de la tierra de Israel. Así que, ¿qué es lo que nos depara esta para allá de Alotja? Que significa cuando eleves, cuando alces, refiriéndose a la menorá, ¿cierto? Al candelabro de 7 brazos, dice cuando eleves las lámparas. Entonces Adonai dijo a Moshe, habló a Moshe, diciendo, habla a Aarón y dile, cuando pongas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro, y así lo hizo Aarón, puso las lámparas al frente del candelabro, como Adonai había ordenado a Moshe. ¿De qué nos habla esta porción? El Eterno le habla a Moshe explicándole cómo sería la menorá dentro de la tienda de reunión y quiénes serían los indicados para servir, ¿cierto? En la tienda de reunión, que eran la familia, ¿cierto? De Leví, que iban a ayudar, ¿cierto? A la familia de Aarón, que también eran uno de las familias de Leví, pero eran los sacerdotes. Nos habla también de una segunda oportunidad para celebrar Pesaj o Pascua, ¿cierto? El, una segunda Pascua, ¿cierto? Para aquellos que se hubiesen perdido la primera, porque la primera era muy importante. Si alguien no la podía vivir, tenía que volver, tenía que recordarla. Era prácticamente el recuerdo, ¿cierto?, de la liberación y la razón de ser de Israel. Es como no celebrar el día de la independencia, el día de la libertad, el día más importante de una nación. También se nos relata cómo avanzaba, ¿cierto?, junto con el campamento, una columna de una nube, ¿cierto?, y una columna de fuego, de día y de noche, y cómo ésta se movía, ¿cierto?, cuando eh, en algún momento y el pueblo marchaba, ¿cierto?, tras de ella. También nos habla esta porción de la queja de la falta de carne. ¿Por qué no tenemos carne?, decía el pueblo. O sea, preferían quejarse de la carne que celebrar o estar felices por la libertad de no seguir siendo esclavos. O sea, ¿qué es mejor? ¿Ser esclavo y comer carne? ¿O ser libres y comer por un vegetal? ¿Qué es mejor? Para algunos, ¿cierto? Parece que era mejor la carne. Él le dice a Moshe que nombre, consejo de ancianos, un líder, ¿cierto?, dentro del pueblo, les da carne, pero también el pueblo comienza a ver, ¿cierto?, consecuencias de la falta de gratitud o la ingratitud directamente. Y por otro lado, ¿cierto?, la queja. Una cosa es no ser agradecido, otra cosa es quejarse. Las dos cosas parece que tenía el pueblo de Israel. Dos males. Dos males, ¿cierto?, que no pueden acompañar a una persona de fe. Una persona de fe que se vive quejando, no tiene fe. Si una persona tiene fe, se podrá quejar de algo, ok, pero si tiene fe, esperará que las cosas mejoren o trabajará para que las cosas mejoren, ¿cierto? Una persona de fe no deja de dar las gracias, porque sabe, ¿cierto?, que realmente las cosas que tiene las ha recibido de parte de Dios. Una persona de fe no puede ser ingrata. ¿O quién creerá, ¿cierto?, en un Dios que en realidad le quita todo? ¿Quién podría tener fe en un Dios así? Nosotros creemos en el Dios que nos da todo lo que tenemos. Nos ayuda, nos conforta, nos da todo realmente a su tiempo. Miriam y Aarón hablan o murmuran, por así decir, discuten de la mujer de Moshe, de Cush o de Cus. Se quejan de que Dios no solamente hablaba con Moshe, pero si no solamente habla contigo, Moshe, ¿por qué te crees el líder de todos? Y tú más encima que estás casado con esta mujer. Así, ¿cierto? Miriam es afectada por la zarat o lepra, una afección, ¿cierto?, en el cuerpo.
Y el Eterno, y Moshe le ruega, ¿cierto? Al Eterno que la recupere y así reanudan su viaje. Una porción que tiene muchas cositas por aquí y por allá. Dice la parashá de lo siguiente. Números 11:4. Dice: la multitud mezclada que había entre ellos empezó a sentir un antojo. Y los hijos de Israel lloraron una vez más diciendo: ¿quién nos dará de comer carne? Recordamos el pescado que comimos en Egipto, sin pagar nada. Pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo. Pero ahora nuestra vida está reseca. No hay nada, no tenemos nada por delante salvo el maná. El maná ya no era milagroso. El maná ya era una molestia. Qué rápido se olvidó Israel de todo lo que le costó salir de Egipto. Qué rápido se olvidó Israel de todo lo que el Eterno había hecho por ellos. Qué rápido se olvidó Israel de todo el esfuerzo de Moshe por llevarlos hasta ahí. Qué rápido se le olvidó a Israel, ¿cierto? Porque rápido sí, se le olvidó a Israel que no comían mejor en Egipto. Qué rápido se le olvidó a Israel que tenían que trabajar duramente para poder comer en Egipto. Rápido se le olvidó, ¿no? A veces pasa que de una generación a otra muchas cosas cambian porque rápido se les olvida el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada cosa. Lo que hoy día, lo que hoy día para algunos, ¿cierto? Es lo importante, relevante por lo que hay que trabajar en esta vida, lo más importante de todo el día de mañana, para nuestros hijos, quizás sea algo insignificante, que lo den por hecho, que no les sirve, no lo quieren. Eso suele pasar de una generación a otra, pero la misma generación que viva esto, realmente aquí había problemas, ¿no? Había un resentimiento que no se superaba, ¿cierto?, del corazón del pueblo de Israel. Cuando hay un resentimiento en el corazón, aunque las cosas de afuera cambien, aunque sea evidente que las cosas han mejorado, aunque sea evidente, totalmente, ¿cierto?, visible, que estamos mejor que antes, el resentimiento siempre dirá, estamos peor que antes. No somos nada mejor. No tenemos nada. Antes estábamos mejor. No hemos avanzado nada, etcétera. Estamos peor que antes. Antes comíamos mejor, dormíamos mejor, habitábamos mejor, no teníamos este frío o este calor del desierto. Podíamos tener nuestros animales en algún lugar seguro. Cuando hay resentimiento en el corazón, aun cuando sea evidente que las cosas han cambiado o mejorado, siempre, ¿cierto? Ese resentimiento echará para atrás o a perder todas las cosas. Y aunque estén comiendo un maná delicioso que no podían comer hace una semana atrás o un mes, ya les sabía mal el maná. Qué rápido se olvidó Israel, ¿no? Muy rápido. Lamentablemente cuando hay resentimiento, las cosas buenas se olvidan rápido. Por eso, ¿cierto? Nos enseña la escritura que no debe permanecer en nosotros resentimiento, raíces de amargura, odios infundados. Porque cuando esto pasa, las cosas buenas que llegan rápido se van, se olvidan, se menosprecian y le damos paso, ¿cierto? Solo a la queja, a la ingratitud y a la irrealidad. O sea, siendo que la realidad es diferente, cuando hay resentimiento en el corazón, raíces de amargura, no importa nada, no importa nada. Cuidado, que no estemos echando, ¿cierto? Una raíz de amargura, porque así como la comida, ¿cierto?
podría, podríamos comer algo que es una semilla. La lanzamos, ¿cierto? En la tierra, regamos, crece. Es una raíz que nos alimenta. Pero alguien puede llegar, tomar el fruto de una semilla que planté, que le tomó meses crecer, que para hacer un árbol pasaron años, que para dar fruto pasaron otros años más, y puedo llegar y tomar el fruto de ahí y decir, ah, malo, no me gusta, comía mejores cosas. O sea, para llegar a ese punto, que es lo que habla, ¿cierto?, la escritura de una raíz de amargura, o sea, es que el árbol ya está contaminado. En el fondo, no es que el árbol esté malo o la fruta que uno está comiendo, lo que uno palpa y esté malo. El punto es que en nosotros hay una raíz que creció, que es un árbol y del fruto que comamos, de la bendición que tengamos en nuestra mano, de todo lo bueno que el Eterno nos haya dado a nosotros, no nos servirá, no nos gustará, no estaremos conformes. Cuidado, porque a veces cuando nos olvidamos rápido de las cosas, cuando esto más se nota, ¿cierto? Es evidente. Es un mecanismo de defensa de las personas olvidarse de las emociones negativas. Muchas veces solo nos quedamos con las positivas en nuestros recuerdos, ¿cierto? De hecho, podemos decir que eso en parte pasó con los hijos de Israel. Ellos ya no se acordaban de la esclavitud. Hoy día somos diferentes, somos libres. O sea, la esclavitud, ¿qué es eso? Pasarse de tiempo, ya no soy esclavo. Ya no me preocupa, o sea, ya no me mido con el pasado esclavo, con el pasado malo. Nunca lo fui. Pero eso es un poco negar el pasado, ¿no? De hecho, la gente que tiene resentimiento suele hacer esto. Niega las cosas que pasaron. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, si esta persona también no tuvo que comer, esta persona también pasó hambre, pasó dificultades, y hoy día no quiere extender su mano al que lo necesita y dice, no, que trabaje. O sea, no que se esfuerce solo, no que a mí nadie me ayudó, etcétera, o yo nunca pasé por eso, no es mi problema. Pero ¿cómo? Bueno, si habían estado trabajando los israelitas mucho tiempo como esclavos y tuvieron que esforzarse para trabajar y comer, o sea, no era gratis comer, tienen que trabajar. Y no eran trabajadores, eran esclavos. O sea, estaban obligados a trabajar. O sea, no podían comer porque quisieran. Comían casi por obligación, o sea, por necesidad. Si no trabajaban como esclavos, no comían. ¿Cómo es entonces que ahora podrían pensar que comer gratis era un problema? Estaban obligados a trabajar duramente para comer y ahora comer gratis es un problema. El maná no les gustaba, no les servía. Una historia, ¿cierto? Que nos da mucha vuelta en la cabeza. De hecho, por ejemplo, Rashi, él dice que aquí se refieren a que pudieron comer gratis en Egipto en cuanto a no tener que cumplir ningún mandamiento divino. O sea, ellos comieron gratis y no tuvieron que cumplir ningún mandamiento. O sea, prácticamente ellos llegaron a pensar, bueno, ya comíamos sin tener que cumplir nada para Dios. Y ahora, mandamientos, cosas, instrucciones, un templo, un santuario, cumplir esto, esto, otro. Que Él nos da solo esto. Problemas. Bueno, en verdad hay muchos que interpretan que esta explicación que nos da la Torá de por qué ellos se quejaron, ¿cierto?, en esta oportunidad, queriendo comer carne, en realidad implica que ellos querían desprenderse del yugo de los mandamientos. Queremos comer no lo que tú nos das, lo que nosotros queremos. El Eterno nos dio la Torá, un mandamiento,
No queremos hacer lo que tú nos digas que tenemos que hacer. Queremos comer lo que nosotros queremos comer. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Y punto. O sea, es- esta actitud es similar a la que tuvieron ellos, ¿cierto? A alguien que se quiere desprender del yugo de los mandamientos, pretendiendo, ¿cierto? Permitir, por ejemplo, cosas indebidas, que naturalizarlas o simplemente quejarse de las cosas que nos está dando. Ellos, por así decirlo, crecieron acostumbrados también a que Mitzrayim o Egipto era muy generoso, era una tierra abundante, pero y que quizás del lugar que fuera brotaba la comida, pero ahora estaban en el desierto, y aún más cierto, tenían que trabajar. Una vez llegaran a la tierra prometida, no iba a ser todo gratis. De hecho, la tierra de Israel muchas veces tiene poca agua, y tenía poca agua, siempre ha tenido poca agua. Siempre han dependido de lluvias o de algunos ríos, pero hay poca agua. Una tierra que hay que trabajarla, no es una tierra múltiplemente bendecida como el Amazonas, por ejemplo. Bueno, concordemos en esto. Detrás de cada queja prepotente que uno puede realizar contra el Eterno, siempre hay algo de índole moral, que una persona no está contenta con lo que tiene o que está codiciando lo de los demás. Siempre hay un problema moral cuando hay una queja. No, yo me quejo y tengo un resentimiento porque el otro tiene más que yo, porque el otro tuvo más oportunidades que yo, porque es injusto que él tenga esto y yo no. Y así, uno se queja, hay un resentimiento y también son cosas de índole moral. Es decir, yo no quiero aceptar el yugo de Dios, ni lo que Él me dio para mi vida, ni lo que me tocó. Me quejo contra Dios, o sea, no estoy conforme con la vida que Él me dio, ni dónde me colocó, ni con los padres que me puso, ni en la casa, ni en el barrio, ni lo que puedo estudiar, ni el acceso que tuve, ni oportunidad, no, no, nada. Es un problema también de aceptar que nuestra vida, ¿cierto?, está supeditada por un Dios, sus planes y el lugar donde nos puso y todo, o sea, la familia, nos quejamos de todo. Sentimiento. A veces necesitamos variar lo que comemos, la comida, la bebida, para no cansarnos, para no fastidiarnos, para... A veces, ¿cierto? Estamos en una situación donde no quiero comer más esto. Estoy aburrido de ir al mismo lugar. Quiero hacer algo diferente. A veces tenemos que variar para no enojarnos por ciertas cosas. Porque todos podemos caer en esto. Un poco de resentimiento, de inconformidad. Cuando pasa eso, no quiero nada. Bueno, ahora los hijos de Israel estaban en una situación transitoria por el desierto. Los influían extranjeros, veían quizá pueblos alrededor. Sabían que Dios los estaba alimentando de emergencia, pero sabían que también tenían que sobrevivir porque en algún momento se acabaría el camino del desierto. El Midrash explica lo siguiente, que el sabor del maná cambiaba conforme a cada persona. O sea, se toma de dos textos de la Torá, este Midrash, donde dice que su sabor era como hojuelas de miel, y otro pasaje que dice tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. O sea, de alguna forma tenía varios sabores. Dependía, por así decirlo, de la persona que lo comiera. Satisfacía el deseo. ¿Y por qué? Como dijimos, para que no se fastidiaran, para que no se molestaran, para que no se enojaran, para que no dijeran de nuevo lo mismo, el mismo sabor. Estamos cansados de lo mismo, aunque sea un pan caído del cielo. El Eterno también les dio y les permitió que se alimentasen de maneras diferentes, de sabores diferentes. Por lo tanto, podemos entender que el maná era
un alimento, un pan, ¿cierto? Refinado, sobrenatural, dice la escritura. Adaptaba al gusto de la persona que lo comía. Inclusive, dice los sabios que podría haber tenido un gustito a carne, pero el pueblo tenía antojo por su naturaleza, o su yetzer hará, la mala inclinación. Había un antojo. Cuando combinamos, digamos, resentimiento, con raíces de amargura, con resentimientos, con quejas, y luego antojos que no tienen sentido, o antojos que simplemente son caprichos, y uno dice, ¿por qué quieren cambiar esto? ¿O por qué comer esto? ¿Por qué no comer esto otro? ¿Pero por qué quieren cambiar todo esto si funciona bien? Antojo, un antojo, y el antojo viene, como explican los sabios, por el yetzer hara, la mala inclinación. Gente, cuando ya empieza con sus antojos y querer cambiar las cosas de manera antojadizas, o no aceptar su realidad de manera antojadiza, o sea, quejarme con mis padres por lo que tengo. Antojadizo, porque hoy día no logré tener lo que yo quería. Pero tus papás, tus padres se esforzaron, trabajaron, te dieron de comer toda la vida, nunca te faltó nada, y hoy día te quejas. ¿De qué te quejas? La vida, cuando caemos en esto, raíces de amargura, resentimiento, ¿cierto? Y antojos o cosas antojadizas que ya nos hemos dejado de llevar por el pecado, sencillamente. El antojo de ellos los llevó a ser prepotentes contra Moshe para querer comer carne, lo que en definitiva demostraría, ¿cierto?, un problema moral. No preferimos lo que tú nos das, queremos lo que otro nos daba. Lo que Egipto nos daba, no lo que tú nos das, Moshe, ni el Eterno. Ese es un problema, ¿cierto?, de adulterio, infidelidad, por así decirlo, un antojo adúltero espiritual y físico. No queremos lo que tú nos das, ni lo espiritual, ni lo carnal. Voy y busco lo de la carne en otra persona, no me satisface. ¿Por qué? Pero ¿cómo si yo a lo mejor te doy esto, estoy contigo, hago esto, esto otro? Tuve un antojo. Punto. Raíces de amargura, resentimiento y antojos, mala inclinación, se lleva al pecado. Espiritual y físico. Eso le pasó a Israel. Y de hecho es el gran problema de Israel. Recordemos, ¿cierto?, lo que decía nuestro maestro Yeshua a la mujer sirio-fenicia. 5 maridos has tenido y el que tienes tampoco, tu marido. ¿Cuál es el gran problema de Israel? Esto, adulterio espiritual y físico. Preferimos lo que otro nos da, no lo que el Eterno nos da. Nos quejamos de todo lo que recibimos y no agradecemos por lo que Él nos da. Y dice que el pueblo empezó a sentir un antojo. O se puede traducir también, empezó a sentir, a tener un vivo deseo. Que la palabra que utiliza en hebreo es ta'avá. Y ta'avá, ¿cierto? Eso es algo referente a un deseo fuerte, algo placentero, inclusive podría ser pecaminoso. Esencialmente, las quejas, ¿cierto?, del maná era lo que dice el texto, que no era, podríamos entenderlo como que no era lo suficientemente motivante para ellos, un sabor explosivo en la boca, aburrido, monótono, no me emociona, ya no me genera nada, no me da, no me causa nada, me aburre. Yo creo que estas palabras suenan, ¿cierto? Que estamos hablando del maná, suena muy similar a lo que a veces se habla, se dice, lo que pasa en los matrimonios. Ya no es emocionante, ya no es como antes, es aburrido, ¿qué ha pasado aquí y allá? Esa era la queja del pueblo de Israel.
toda esta falta, ¿cierto?, de gratitud no era nada menos que contra Dios mismo, contra Moshe y contra Dios. Pero como si el Eterno te proveyó la ayuda, el auxilio, el alimento, el pan, la sandalia, la ropa, el calor, te guardó del frío, ¿cómo no te basta todo eso? Antojos. Despreciar, ¿cierto? Lo que Dios nos da es despreciarlo a Él. Yeshua dijo, el que me recibe a mí, recibe al Padre. Si no me recibe a mí, no recibe al Padre. Si me rechaza a mí, rechazo al Padre. Si despreciamos lo que Él nos provee, su salvación, su ayuda, al Mesías, el alimento espiritual que nos ha dado a través de la Torá, de su Ruach HaKodesh, literalmente lo despreciamos a Él. Dios no nos, no es su objetivo entretenernos, llenarnos de antojos como si fuéramos niños caprichosos, que siempre tienen que tener algo, que siempre Dios tiene que cumplir lo que le pido y todo esto, tenernos entretenidos para poder servirle, amarle o sencillamente darle gracias. ¿Qué daño le hace un padre o una madre, cierto, a un hijo o una hija cuando hacen esto? Solo los consienten, porque el día que ese hijo o hija no pueda obtener lo que quiere, vaya a saber uno lo que llegue a hacer. Con la gran queja o el tremendo escándalo antojadizo que a veces llega a las pataletas, ¿cierto? Cuando no tienen lo que quieren. Es un gran daño. Y el Eterno, por tanto, nos dará a nosotros todo lo que queremos, pensamos, para tenernos emocionados, entretenidos, que hubo un milagro aquí, que pasó esto, que aquí, y todo en lo alto arriba. A veces no. Sencillamente a veces hay que creer, avanzar, guardar un Shabbat, seguir adelante, la cena. No pasó nada extraordinario hoy día. Seguimos adelante. No es que Dios no me llama la atención, no, no pasó nada aquí, este servicio a lo mejor me aburrió, no fue lo que esperaba. Pero si Dios no está para entretenernos. O los padres buscan entretener todo el tiempo a sus hijos, no, quieren que sus hijos aprendan de la vida, se puedan valer solos, que sean responsables, que con sus virtudes consigan las cosas, y no siempre darles la comida en la boca. No, que no quiero comer esto, quiero otra cosa, en pataleta. ¿Qué hacen las madres virtuosas? Se la dan igual. Ah, no quieres comerte esto, entonces no hay esto otro, punto. O sea, ¿tienes antojo de algo más? No hay antojo. Si tú no eres responsable y no comes esto, no hay más antojo, punto. Se acabó. Se corta de raíz. A veces el Eterno nos tiene que quitar los antojos. El pueblo de Israel se tuvo que quitar también antojos, aunque inclusive les dio muchas cosas. O sea, el Eterno fue tan abierto con el pueblo y aún así, para, porque cuando uno se aburre con el tiempo, que esto es la misma comida, a veces queremos cambiar, el Eterno sabe que es nuestra naturaleza, nuestra inclinación. Y nos dio tantas cosas. Pero hay un punto, ¿cierto? Todos sabemos que hay un punto donde alguien puede reclamar es que es que ¿por qué no como lo mismo que la otra persona? Hay un punto. O sea, ahora tú, por favor, o sea, no tienes nada más que comer, no tenemos dinero para otra cosa, tienes que comer esto ahora, ya. O sea, no hay nada más, punto. Esto tienes que hacer, se acabó. Yo no sé si todo esto que pasa en el mundo, ¿cierto? Hoy día, en parte es por esto. El mundo se llenó del consumismo, materialismo, que quiero esto, que esto otro, que aquí, que allá, que una cosa, que otra, que este servicio que demanda acá, pero como no hay igualdad por esto, que más oportunidad que acá, que este nos cubra esto, que esto nos pague esto, que todo y todo, y más y más y más y más. Hoy día vino una pandemia, crisis económica, inflación y muchas cosas ahí. ¿Qué pasó con los antojos? Ya no se pueden, no nos podemos dar el lujo de muchas cosas. De hecho, si alguien hoy día se pone a reclamar, pero es que antes teníamos más y todo el tema, sí. Pero todos sabemos qué pasó, o sea,
Hay cosas que a veces uno demanda, de nuevo, por el resentimiento, de querer cumplir deseos, sentir envidia por los demás. O sea, raíces de amargura, envidia, resentimiento, antojadizos, sensaciones llevan a lo peor, el pecado. Bueno, el mundo hoy día sabe, no estamos tan holgados como antes. Por lo tanto, si antes podía comer, salir aquí, aquí, allá, servirme un montón de cosas en la mesa, hoy día sé que no puedo. Y si un niño llega y dice, pero como antes estábamos aquí y allá, ya hoy no hay otra cosa para comer, no hay dinero para esto, o sea, tienes que hacerlo, punto, se acabó. Se acabaron los antojos. Y el mundo también hoy día fue golpeado, impactado, se acabaron los antojos. Hoy día la gente vive con menos, su dinero vale menos, tiene que ser más ordenado, ya no hay mucho para antojos. Y cuando no hay momentos para antojos, ¿cuál es el momento, por ejemplo, para los niños de aprender, de crecer, de esforzarse, aceptar lo que viene de su mano, ser agradecido y trabajar para que el día de mañana podamos estar mejor? Si solo nos quejamos de nuestra situación, nada, bueno, quéjate, nada va a mejorar. Pero si en cambio entiendes el momento, hoy día no es para quejarse, ¿sabes? Hoy día nos podríamos quejar todos, de muchas cosas. Es el momento donde el niño ya deja las pataletas, empieza a aprender, ser responsable, empieza a hacer sus tareas, empieza a aprender a escribir, a hablar, a expresarse. Momento de crecer. Cuando se acaban los antojos hay más tiempo, ¿no? Para dedicar a lo que de verdad es importante, vale la pena. No hay más antojos. El Eterno no tiene por qué tenernos entretenidos todo el tiempo. No es esa su misión. Pedir algo al Eterno es algo bueno. De hecho, pedir por nuestras necesidades es bueno. Yeshua nos enseñó. Oren así, pidan el pan de cada día. Danos el pan de cada día. Pero esto debe ser realizado como Padre nuestro que estás en los cielos. Santo es tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, no la mía. No mis caprichos, tu voluntad. Y dame el pan de cada día. Es que quiero el mejor pan. Que haga tu voluntad y seas tú quien me provee. Si nos enseña el maestro, ¿cierto? Tenemos que pedir con humildad, no ser prepotentes cuando pedimos algo. ¿Se ha visto a veces que hay grupos o personas que oran a Dios de manera, pero muy prepotente, como si Dios estuviera obligado a hacerles caso? ¿Qué manera de pensar es esa? A veces la gente es prepotente. Cuando las personas se acostumbraron a ser caprichosas y que todos tienen que cumplir sus antojos, esa gente es prepotente. Y siempre va a ser prepotente. Está acostumbrado a lograr lo que quiere, por lo que insiste, es prepotente. ¿Has visto esa gente que quiere lograr las cosas a toda costa? Prepotente. No respeta los espacios. Gente que solo quiere cumplir antojos. Cuidado, porque a veces en nosotros también está esta actitud. De esta manera, ¿cierto? La persona demuestra qué cosa? La carencia, lo faltante, lo que a uno le falta. Ser ubicado, humilde. Ya, tú tienes envidia, eres prepotente, eres caprichoso, pero no se te nota lo demás. Te falta. Una persona puede hacer las cosas muy bien, pero si es prepotente, a la gente no le gusta, le cae mal, podrá tener razón en todo lo que dice, pero es rechazable esa persona. No puedo tratar con ella. Podría tener toda la razón del mundo, pero si es prepotente, ¿qué quiere? Y porque tiene razón tengo que hacerle caso, dice la gente. Y porque tiene razón tengo que aceptar que me hable de esta manera. Porque uno se da cuenta de los límites. La gente también tiene que darse cuenta de los límites. Es un problema moral, ¿cierto? Exigir de mala manera a las personas, a los demás, o a Moshe, al Eterno, danos carne, comenzando así diciendo, no me gusta lo que me estás dando, quiero carne. Bueno, eso lleva, esos antojos, ¿cierto?, a caer más y más. En lo moral nos lleva a caer cada vez más, ser más bajo moralmente.
Y cuando uno come más y más, engorda. ¿Y qué dice el Eterno en la Torá? Engordaste Yeshurun, le dice. Ustedes los que son los israelitas. Israel. ¿Y cómo les llama Yeshurun? Ustedes son, se supone los justos, los que luchan por su cosa. No, dice que Jacob fue llamado Jacob de Israel porque luchó con Dios. Bueno, no son ustedes los que luchan. Yeshurun, engordaste. ¿Quieres que quisiste recibir todo? ¿Y tú luchaste por algo? ¿Construiste estas casas? ¿Plantaste tus árboles? No, engordaste nomás, no trabajaste en nada. No que eras tú el que cierto, se enorgullecía de su esfuerzo, su lucha. Incluso llegaste a luchar con el ángel. Y hoy día, mira lo que eres. Cuando uno come más y más, el problema no es en sí la comida, sino que uno está manifestando que algo falta en nuestro interior. Nada nos satisface, ni aun las cosas correctas nos satisfacen. A veces ni hacer lo justo nos satisface. ¿Recuerdan esos pasajes, no, de la escritura donde dice, Dios, pero estos pueblos hacen lo malo y mira cómo prosperan y nosotros que tenemos que hacer lo justo, mira cómo nos tiene? ¿No te basta con la satisfacción de hacer lo justo? De ser persona honorable, respetable, de no caer en esa bajeza moral, ¿cierto? ¿Acaso no es mejor eso a caer en lo otro? Esa es la verdadera satisfacción de haber seguido un camino de convicción, de fe, de maná y permanecer en el tiempo. No estoy aquí porque Dios me entretiene. Estoy aquí porque tengo una convicción. Sigo el camino del Eterno porque Él me llamó. Estoy seguro que estoy con Él. Él me llamó a este camino. Tengo que seguir adelante. Eso es lo que tengo que saber. Pero hay gente que se deja llevar por los excesos. Así es que cuando alguien nos muestra agradecimiento de la comida que recibe, generalmente es un problema. La amargura, por supuesto que desatan malas cosas en su vida. Por eso es que es tan importante agradecer a Dios, ¿no? ¿Qué hicimos en Shabbat? Le agradecemos a Dios por la comida, la abundancia, la cosecha, todo lo que Él nos da. Eso es Shabbat. Un arameo errante a punto de morir fue nuestro padre. Siendo pocos el número descendieron a Egipto y los cuidaste, etcétera. Los sacaste a la libertad. Te agradecemos por lo que nos has dado ahora. Aquí está nuestra cesta, aquí está lo que nos bendijiste. Si no, le estaremos dando culto a las cosas materiales y nos dejaríamos llevar por todo tipo de codicia. Dice la escritura, no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y en Moshe todos fueron sumergidos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y esa roca era el Mesías. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto, quedaron atrás. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. ¿Qué codiciaron? ¿De qué se antojaron? ¿Tuvieron problemas de amargura, resentimiento? ¿No estaban conformes con lo que tenían? ¿De qué? Otras cosas, otra comida. ¿Y qué dice el texto? Se alimentaron de otro alimento, de otra bebida espiritual y hay una roca espiritual. O sea, el maná y el agua que fueron dados en el desierto eran alimentos físicos, pero también el texto dice que eran espirituales. ¿Por qué estas cosas eran espirituales? Voy con lo último para no extenderme más porque era un comentario corto. En general, el maná era físico, el agua era física, la roca era física. La expresión espiritual no puede ser entendida de una manera griega, como algo filosófico, sino con la mentalidad hebrea. Algo espiritual es algo que viene del mundo espiritual, o que tiene una aprobación del reino de los cielos, como que está aprobado por los cielos, que tiene una relación y un contacto con lo espiritual. O sea, esto yo lo toco y me eleva, la menorá, la enciendo y me eleva espiritualmente.
al pueblo. Pero si es un candelabro hecho de cosas que vienen de la tierra, que están debajo de la tierra. ¿Qué tiene de celestial esto? Nada. Pero no se eleva. Es algo físico que es algo espiritual, no se eleva. O sea, ellos no tuvieron contacto, como dice ahí, solo con algo físico, sino con algo que venía del cielo, santificado, apartado por Dios mismo para darnos a nosotros. El Eterno apartó el maná, el agua y todo lo que ellos pidieron, ya lo tenía listo para dárselo a Israel. Por lo tanto, nuestra atención en esto, para concluir, tiene que ser que lo que el Eterno nos ha dado, en nuestras manos, podamos elevarlo hacia Él. ¿Cómo revertimos este resentimiento, estos antojos? Con la gratitud, con la gratitud. Y que con lo que yo tengo, lo que Él me ha dado, lo elevo espiritualmente. Lo dedico hacia Él. Lo aparto para Él. Aparto unas velas, aparto un pan, un vino, algo dentro de la semana. Esto es algo físico, pero es un alimento espiritual que nos eleva, nos bendice. Y Dios se da cuenta de esto que hacemos y por supuesto que es sagrado. Lo hacemos para Él. Todo fue creado por Dios y todo es bueno. Y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, dice 1 Timoteo 4:5. Porque es santificado mediante la palabra de Dios y de la oración. Cuando recibimos, ¿cierto? Realmente con gratitud. Todo lo que viene de Dios es bueno y nada lo rechazamos, sino que todo lo recibimos con acción de gracias. Porque es santificado, dice, mediante la oración de Dios y su palabra, la oración y la palabra de Dios. Es decir, porque oramos cuando comemos, damos gracias, porque todo lo elevamos hacia Él, lo santificamos de lo que hemos recibido de su mano. Esto agrada a Dios. Tenemos que aprender en esas pequeñas cositas, ¿cierto? De la vida, realmente a ser agradecidos y aprender que a veces ciertas actitudes de nosotros vienen por un lado equivocado, pecaminoso. Que el Eterno nos ayude. Shabbat shalom.